Buenos días. Efesios 4. Ya estoy, La verdad que 10 domingos necesitaría para hablar de Efesios 4, pero es un privilegio, como decía Pablo recién, primero llamarme Pablo, porque Pablo, que predicó antes, se ve que hoy te tenías que llamar Pablo para que te toque predicar y encima hablar de Pablo. Pero junto con Fernando la vez pasada y todos los que pasaron antes, pero hablando de la verdad en esta mañana, vamos a hablar de una tremenda verdad que es la verdad de verdades, siguiendo ahí donde dejó Pablo hace un rato atrás. Oremos primero, ¿puede ser? Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por habernos convocado para aprender. Danos un corazón enseñable para escuchar a tu Espíritu, que nos traiga revelación en esta mañana, para poder salir allí al lugar a donde vos nos pusiste a ser iglesia. Con todo lo que nos equipaste y nos diste para que seamos los pies y las manos de Jesús en ese lugar. Te amamos y oramos en tu nombre. Amén. Bueno, la semana pasada Fernando nos llevó a Éfeso y nos puso en contexto para que pudiéramos entender cuál era el contexto personal de Pablo y el contexto del lugar. Permítanme entonces esta mañana contextualizar este mensaje, pero hoy voy a usar la perspectiva del plan de Dios para su creación. Vamos a ver si esto anda. Perfecto. Lo que tenemos acá, según 2 Pedro 3:8, dice: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que cada uno de esos, desde el 0 hasta el 7, son 7000 años o 7000 días. Y en el 0 lo teníamos a Adán, después entre el 1 y el 2 apareció Noé, entre el 2 y el 3, Abraham, Moisés. Justo antes del 4 aparece Jesús y cambia todo. Con su muerte, su resurrección, sus discípulos, sus apóstoles toman la posta y su evangelio hasta que surge Pablo, levantado por Dios mismo. Es Jesús el que se le aparece a Pablo. Y le encomienda predicar al resto del mundo, a todos los que no son judíos. Y eso dio inicio a la era de la iglesia. Y en esa era estamos ahora, y van ya casi 2 días de esa era. Ahí está más o menos 20-25. Y hay un pedacito ahí medio celeste antes del 6 que podría ser la tribulación. Y después ya la vuelta triunfal del león de Judá, que viene para establecer el reinado del milenio. Son 1000 años, el séptimo día, el día de descanso para todos los que hemos creído en Él. Y no es que vamos a descansar, ahí probablemente trabajemos junto a Él. Para entender que lo que Pablo dio el puntapié inicial, allá unos años después de la resurrección de Cristo, sigue hasta hoy, pero no por mucho tiempo más. Ese es el contexto. Sin embargo, es tan válido lo que escribió en Efesios entonces como hoy, porque ahí estaba revelando uno de los 7 misterios que le fueron revelados. Ahí en Oseas 6:2 dice: después de 2 días nos dará vida nuevamente, al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Esa es una profecía del Antiguo Testamento y está hablando de los 2 días. Después de 2 días,
después de Cristo, nos dará vida nuevamente y al tercero nos levantará. ¿Cuántos sabían esto? Levanten la mano. Ok. Por eso lo estamos viendo hoy. Ok, Fernando dejó a Pablo preso, pero demostrando con su vida que no hay ningún impedimento para poder vivir dignamente el llamado que hemos recibido. Por eso Pablo arranca su capítulo 4 diciendo, así que yo, prisionero por causa del Señor, es ahí donde dejamos la semana pasada. Pero antes, permítame de nuevo poder repasar con ustedes algunas palabras, parece mentira, no nos hablamos con Pablo, pero palabras que traemos de toda nuestra vida cristiana, que no es que cambiaron de significado, ¿está bien? Pero el Señor en su inmensa soberanía le va dando nuevo significado y nueva revelación. Él mismo dice que sobre el final de los tiempos habrá mayor revelación. Así que quiero repasar algunas palabras con ustedes que van a aparecer a lo largo de lo que estemos hablando hoy. Lo llamé glosario de verdades que necesitamos recordar. ¿Sí? Vamos a estar hablando del llamamiento. ¿Qué es el llamamiento? ¿Alguien sabe, quiere decir, arriesgar algo más allá de que lo estemos leyendo? Bueno, es Dios dándonos vida en Cristo. Es Dios resucitado a los muertos a vida por medio del Evangelio. ¿Sí? Vamos a hablar de la humildad, que lo definí como no estar lleno de uno mismo. Vamos a hablar de la gracia. Siempre decimos la gracia es un regalo no merecido. Y es verdad, no merecíamos la muerte de Cristo que pague por nuestros pecados. Y Él lo hizo igual. Pero también es poder y habilidad dado por Dios para vencer. Él nos dio todo cuando nos dio la gracia que vamos a estar hablando hoy y que habló algo Fernando la vez pasada, para poder vencer todo lo que vamos a tener que vencer en este mundo. Muerte. La muerte es pecado, es lo que esclaviza al hombre y lo aparta de Dios. Por eso Dios mandó vida, mandó a su Hijo Cristo Jesús. Su obra en la cruz nos dio vida y nos redimió, nos reconcilió con el Padre. Eso vino a ser Jesús. El Padre no quería vivir sin estar en relación con su creación. Nosotros decidimos, o Adán, separarnos de Él, pero Él hizo todo en Cristo para volver a reconciliarnos. Y por ende, vida eterna es mi relación eterna con Dios, que empieza hoy, o el día en que lo reconocí como mi Salvador. Es a través de Jesús y el Espíritu Santo, y en el gran día será cara a cara con el Señor. La salvación es Cristo, sí, la salvación es una persona, y experimentarla es la expresión de Cristo en mí. El amor de Dios es el que da porque es todo lo que sabe hacer. Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó que dio a su Hijo. Y característico del amor de Dios que no espera nada a cambio, o todo, también podríamos decirlo, espera todo, porque lo dio todo. El Evangelio es Cristo actuando en mí, no yo tratando de actuar como dice el Evangelio. Vamos a estar hablando de niños. ¿Qué significa ser niños espirituales? Bueno, los niños son influenciables, son vulnerables, son inestables. Y la madurez, por el contrario, es menos de mí y más de Cristo.
Como el capítulo es largo, quiero empezar por repasarlo todos juntos para que sepan de qué estamos hablando y después hacer foco en algunas ideas que me parece que son las más importantes, aunque es todo maravilloso, ¿no? Pero en la primera mitad, del 1 al 17 o al 16, vamos a estar viendo que Dios nos llamó de la muerte a la vida, que creó la unidad en su espíritu para que nosotros la mantengamos en amor. Estableció los fundamentos de unidad para eso. Un solo cuerpo, un solo espíritu que vive en nosotros, un solo Señor, siendo Cristo la cabeza, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un solo Padre de todos. Triunfó sobre la muerte para poder darnos gracia a cada uno y nos organizó a fin de conformar su iglesia. ¿De qué manera? Equipando a los trabajadores para la obra del ministerio y edificando al cuerpo, que es el resultado de la obra, que es la iglesia. Y como iglesia, que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza y que dejemos de ser niños. Esa es la primera mitad. Segunda mitad es la nueva vida. Ahora entonces desea que vivamos como antes no, porque estábamos duros de corazón. Él quiere que seamos maduros, más de Cristo y menos de mí. Que nos pongamos a Cristo y que seamos renovados en el espíritu de la mente para vivir en justicia y en santidad de la verdad, esa que hablaba Pablo más temprano, la única verdad. Toda la gracia para vivir de esa manera nos fue dada y es para ser impartida. Dios nos da cosas para que nosotros las impartamos, no nos la quedemos nosotros, sino que la demos a otros. Y también para edificación de aquellos con quienes nos relacionamos. Seamos entonces de corazón blando para no entristecer al Espíritu Santo, perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó. Así que, empezando así, no voy a proyectar la escritura del capítulo 4, se las voy a ir leyendo, confíen en el que lee, y empieza diciendo, así que yo voy a leer del 1 al 6 primero. Prisionero por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza de su llamamiento, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, a través de todo y en todo. Para poder avanzar tenemos que definir llamamiento de movida, porque si nos pide y espera que vivamos de una manera digna del llamamiento al que hemos recibido, ¿qué es el llamamiento? Miren, hay milagros y milagros. Y los milagros son señales que apuntan a Cristo, ¿sí? Cuando Jesús hacía milagros, todos hablaban de, está Jesús vino, es el que hace milagros, el que sana, el que perdona pecados. ¿Está bien? Hay milagros y milagros. Pero todos los milagros tienen una fecha de vencimiento. Cuando sanó al ciego, el ciego eventualmente se muere, como todos. El leproso eventualmente se muere, fecha de vencimiento. Salvo un milagro, que es el milagro más hermoso. Me colmó con ese amor inconmensurable de Cristo y nos llenó de toda la plenitud de Dios en Cristo. Ese es nuestro llamado, y como decía, es para empezar nada más, haciendo referencia a Efesios, pero ¿se dan cuenta que todo lo hizo Dios? Ese es el tesoro de
la parábola del tesoro, el hombre que encuentra el tesoro tan grande que lo esconde, va y vende todo. Vender todo es todo. ¿Por qué? Por el tesoro que encontró. Fue y compró esa tierra y se quedó con el tesoro. Y cuando entendemos el valor y la necesidad de vivir con dignidad, es una respuesta. Cada una de esas cosas listadas fue una obra soberana de la voz de Dios, llamándonos de la muerte a la vida y a la esperanza por su amor. Dignamente no implica que si vivimos así nos vamos a ganar el amor de Dios. En realidad vivir así es nuestra respuesta natural por haber recibido tanto amor de parte de Dios. En otras palabras, cuando creo en lo que creo, igualo mi actitud y mi comportamiento con mi creencia. Pablo demostró que no hay excusa para no vivir dignamente el llamado, ¿sí? Les voy a ir poniendo esto para que vean por dónde vamos, ¿sí? Lo voy a ir dejando ahí. Y si me estoy excediendo de la hora, alguien que diga que se pasan los ravioles y yo corto, ¿ok? Así que, pero dice también, hablaba de la humildad, ¿no? Humildad es no estar lleno de uno mismo. Los romanos y los griegos saben que no tenían una palabra para describir humildad, no concebían tal tipo de comportamiento, no me sorprende. Y lo mismo hace el humanismo, ¿no? Pone al hombre como centro del mundo, lo pone por sobre todas las cosas, y Jesús nos enseña todo lo opuesto. Sin humildad no podemos abrazarnos a la fe, a creer en que Jesús se entregó, murió en una cruz, para que yo pudiera estar reconciliado con el Padre eternamente. Si estoy lleno de mí, creo que no necesito nada y que todo lo puedo sin Dios. Muchos dudan, o de vez en cuando escucho algunos que dicen si son verdaderamente salvos, dudan de su salvación. A veces Billy habla de hay que dar seguridad de salvación. Y yo creo que allí hay alguna expresión de orgullo, falta de humildad, porque esas personas creen que todavía tienen que hacer algo, además de lo que hizo Cristo en la cruz, que es todo, ¿no? Si no manifiesta orgullo, manifiesta ignorancia. No quiero ser despectivo, es ignorancia de la verdad, de ese llamamiento, ¿sí? Como si ellos pudieran o tuvieran que hacer algo para salvarse a sí mismos y creyendo que pudieran hacerlo. Miren, Lucas 18:14 dice, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Versículo 3, esforzándose por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que, si leí bien, no tenemos nosotros que crear la unidad en el Espíritu. Ya la hizo el Espíritu, ya la hizo Cristo en la cruz, que unió todas las cosas en Él. Pero sí nos pide que lo mantengamos, ¿sí? El hombre no sabe crear unidad como la crea Dios. El hombre cree que por ahí abrir una iglesia de tal o cual denominación y que todos cantemos de la misma manera, que todos nos vistamos de la misma manera, que todos oremos de la misma manera, es unidad y en realidad eso es religión. Y siento que, por lo menos espiritualmente hablando, cuando el hombre trata de unir, crea religiones.
Pero acá nos dice, y me quedé con esto de la religión, porque después así estamos. Yo vengo hace años tratando de quitar la religiosidad que tengo, de haber crecido en una familia creyente y de estar expuesto a cosas que se agregan a la verdad y no necesariamente hacen a la verdad. Pero acá nos muestra que esa unidad creada por el Espíritu tiene 7 realidades objetivas. O sea, está creada sobre 7 cosas que ya existen y nos pide que mantengamos esa unidad. Las 7 cosas es que hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un solo Padre de todos. Ese cuerpo creado por el Espíritu es llamado a una sola esperanza, ser uno. Juan 17, 20, 23 es la oración de Jesús cuando estaba clavado en la cruz. Dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Esos un solo removían todo obstáculo que pudiera haber entre gentil y judío, o entre judío y gentil. Y termina diciendo ese versículo 6, un solo Dios y Padre de todos y que está sobre todo y a través de todos. Es importante destacar acá que el Padre de todos es porque Él nos eligió a cada uno de los creyentes. Todos tenemos un Padre y todos naturalmente anhelamos pertenecer. Cuando dice sobre todo, es que Él está sobre todo gobierno, Efesios 1:20. Nuestro Abba es soberano y todos anhelamos seguridad, cuidado, provisión, ayuda. Él nos la da porque es soberano. A través de todo, Efesios 3:9 dice que Dios actúa a través de todos nosotros. ¿De quién? De la iglesia, para que Dios sea conocido. Todos anhelamos un propósito y allí lo tenemos. Y en todo, Efesios 2:22 dice que somos la morada de Dios. Todos anhelamos riqueza, tesoro, y ser la morada de Dios es tenerlo todo. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Así que, así es como puede haber unidad en medio de un cuerpo tan diverso, porque los dones dados a cada uno de nosotros tienen el propósito de servirnos mutuamente y no de presumir. Vamos al siguiente. Versículos 7 al 10 dice, pero gracia nos fue dada a cada uno de nosotros conforme a la medida del don de Cristo. Esto ya lo había explicado Fernando la semana pasada, pero sigue y dice, por eso dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto viene sacado de un salmo, lo trae Pablo, Salmo 68. Ahora bien, eso de que subió, ¿qué significaría sino que también había descendido a las regiones más bajas, es decir, a la tierra? El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Acá Pablo nos está diciendo que él ve su propio ministerio como un don de la gracia de Dios, y así deberíamos verlo nosotros también. Romanos, es Pablo mismo hablando en el capítulo 12, versículo 6, dice, teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada,
y en 1 Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los creyentes somos dotados por Jesús de todo lo que necesitamos para edificar su iglesia. 1 Corintios dice, ahora bien hay diversos dones pero un mismo espíritu, hay diversas maneras de servir pero un mismo Señor, hay diversas funciones pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Vamos a tratar de bajar un poco esto. ¿Por qué cuando una amiga está en necesidad, vos sos la primera que levanta la mano y está ahí para ayudar? ¿Por qué todos te llaman a vos cuando hay un problema que resolver? ¿Por qué cuando se abre el listado para un viaje de misión, vos levantás la mano y sos el primero que quiere ir? ¿Por qué Tibu toca la batería o para el caso los muchachos de la alabanza hacen lo que hacen? Porque cuando encontramos ese don que Dios puso en nosotros, qué bien se siente ir y hacerlo, ¿no? Y son todos distintos. Y Él ya lo puso en nosotros. Estemos atentos a estas cosas, porque no son casualidades ni cosas que nos pasan porque, bueno, esto tenía que pasar hoy. Es Dios intencionalmente poniendo el don en cada uno de nosotros de acuerdo a su buena voluntad para que los usemos para gloria de Él. El versículo 8 es el que dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Bueno, miren, el Salmo 68 se refiere a, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando Israel o el pueblo de Dios luchaba contra todos los que habitaban la tierra prometida? Cuando ganaban, Dios ganaba y les entregaba la victoria, estaban los despojos. En algunas ocasiones les decía, no lleven nada, en otras ocasiones decían, maten esto, maten lo otro, pero al final de cada batalla siempre hay despojos. A eso se refiere los dones. La palabra que está usando acá son obsequios. Y la diferencia entre el Salmo 68, que dice, recibiste dones entre los hombres, y Efesios 4:8 es que dice, y dio dones a los hombres. ¿Cómo se explica esto? Jesús descendió estando, después se explica cómo puede descender, primero tiene que estar arriba para poder descender, y si descendió después para poder subir. Está hablando que el que era ya en el Antiguo Testamento es el mismo que en el Nuevo Testamento descendió. En su muerte y entierro, Jesús desciende al abismo, le quita las llaves que habíamos perdido con Adán en su momento. No sé qué es eso, pero bueno. ¿Y a quién se la da cuando resucita las llaves? A la iglesia. Él nos dio la iglesia, las llaves del mundo. Así que lo que está diciendo acá es que Cristo está dando dones de gracia a cada uno de nosotros porque somos los beneficiarios de su triunfo sobre todos sus enemigos a quienes ha llevado cautivos. Versículo 11, vamos a ir avanzando un poquito más rápido, dice, y Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe,
del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué ve Dios cuando mira a la iglesia? Ve un nivel de hermosura que hace que el resto de la creación empalidezca. Porque cuando ve a su iglesia, ve a su Hijo. No hay expresión más perfecta, más bella, más terminada desde la perspectiva eterna que Cristo impartido en vida. Además, porque la ve ordenada, tal como Él mismo estableció. Esto que leíamos recién es un orden que Él creyó necesario para que su iglesia no solo exista, sino que sea equipada y edificada. El cuerpo, la iglesia, está hecho de personas. Lidiar con personas es difícil. Ser padre sería fácil si no fuera por los hijos. Tener amigos sería fácil si no fuera por los amigos. Pastorear una iglesia sería fácil si no fuera por las ovejas. Es difícil lidiar con personas. Por eso Dios dio a algunos apóstoles, otros profetas. Y los apóstoles y los profetas son los receptores de revelación que nunca antes había sido dada. Eso pasó en aquel entonces, y un poco Pablo tocó este tema más temprano, pero va a pasar incluso hoy. ¿Por qué? Porque, como decía antes, en los últimos tiempos Dios dará mayor revelación. También va a haber falsos profetas, y de eso también nos previno y nos enseñó a través de las Escrituras cómo identificarlos. ¿Qué se hace con la revelación fundacional sobre la cual Cristo edifica su iglesia? Se la da a los evangelistas para que ellos la proclamen. ¿A quiénes? A los incrédulos. Esparcen la buena noticia. Y después los pastores y maestros enseñan a los creyentes y equipan al cuerpo. Todo esto era para equipar a los santos, que es la preparación de los obreros, para la obra del ministerio, que es el trabajo, y la edificación del cuerpo, que es el resultado. Y dijimos que esto era para enseñanza, para alcanzar la unidad del conocimiento hasta la estatura y plenitud de Cristo. Y el equipamiento provee a los santos lo que les falta. En el versículo 13 habla de unidad, pero esa unidad es distinta de la que se menciona en el versículo 3. Mientras que en la del versículo 3 nos pide que la mantengamos, la de los versículos 11 a 14 dice que debemos perseguir la unidad a través de la edificación de la iglesia hasta que se alcance. ¿Por qué Pablo lo pondría de esta manera? Bueno, él quiere que por un lado experimentemos nuestra fe personalmente, ¿sí? Hay un aspecto de la iglesia que es individual y otro que es corporativo. Y Él quiere que experimentemos nuestra fe personalmente con el Hijo de Dios, pero también quiere que tengamos un entendimiento común de quién es ese Hijo de Dios. No podemos tener fe en un Dios que tiene un aspecto para uno y un aspecto para el otro. Así que Pablo lo escribe de esta manera para destacar esta importancia. ¿Y para qué? Versículos 14 a 16 dice: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas. Más bien, al decir la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien ajustado y unido por la unión de todas las coyunturas que lo equipan, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. La única manera de dejar de ser niños es conociendo la verdad.
¿Y cómo conocemos la verdad? Hablando verdad en amor. Hebreos 5:12 dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Y en la misma carta de Hebreos, en el capítulo 3, dice, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. No creemos, mejor dicho, no crecemos solamente escuchando, siendo enseñados los domingos. Si eso es lo que hacemos, nos estamos perdiendo 6 días de seguir creciendo, de seguir aprendiendo en nuestra relación personal con Dios y con nuestros hermanos. Fuimos hechos para predicarnos unos a otros todo el tiempo, porque eso es ser iglesia. En el versículo 16 dice que es Cristo mismo el que la construye. Y ahí estamos nosotros tratando de hacer algo con nuestras fuerzas, con nuestro ingenio, con nuestra estrategia, a veces sin Cristo. Esta iglesia, la de Éfeso, es la misma a la que Jesús le escribe a través de Juan en Apocalipsis y le dice que ha perdido su primer amor. Era una iglesia enorme, lo había contado Fernando, y habían perdido su primer amor, que hacían tan bien lo que hacían que ya hasta lo hacían sin consultar a Dios. Y Dios les dice, si siguen así, yo les voy a remover el candelabro, que es su espíritu. El cuerpo tiene una cabeza, y esa cabeza liga todo el cuerpo, ¿sí? Cuando la cabeza del cuerpo dice algo, el cuerpo ejecuta, no se pone a debatir. Yo digo a mi mano levantá este control, va y lo hace. Lo está diciendo mi cabeza. Cuando vamos a Cristo, morimos, y al morir a nuestra naturaleza nos alineamos con la voluntad del Padre, y debería ser sin debatir. Parece que a veces pensamos que someterse al gobierno de la cabeza suena como perder libertad. Esa cosa hermosa de ser libres y de hacer lo que queremos, ¿no? Pero imaginemos una persona cuadriplégica, para bajar esto a algo digerible, que le funciona bien la cabeza, pero el cuerpo no le responde. Nada del cuerpo se mueve porque no responde a las señales de la cabeza. ¿Cuál sería la mejor noticia para eso? Que el cuerpo responda a las señales de la cabeza. ¿Por qué? Porque entonces el cuerpo podría vivir en la libertad de sus movimientos naturales. Cuando recuperamos el gobierno de Dios sobre nuestra vida y sobre la iglesia, podemos expresar la vida para la cual fuimos creados. Y todo se expresa en verdadera libertad de vida, plenitud de vida, que es plenitud de Cristo para la cual fuimos diseñados. Me olvidé de ir pasando esto, ¿no? No sé si se va a aprender, pero bueno, ya pasamos la primera mitad. ¿Alguien ravioles? No, bien. Versículo 17 al 20. Dice, esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no deben andar como los gentiles. Le está diciendo a gentiles que no anden como gentiles, pero como gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento oscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ellos se han vuelto insensibles, se han entregado a la sensualidad, ávidos de cometer toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Si conocimos a Cristo al punto de decir, sos mi Salvador, desde ese día hasta hoy
y en adelante, deberíamos estar haciendo nuestro mayor esfuerzo por relacionarnos con Dios, conocerlo más, conocer sus verdades para poder vivirlas. Pienso ejemplos de esto, estoy leyendo, ¿cuánto leo? ¿Cada cuánto? Me meto en el lugar y tengo un lugar a donde cierro la puerta y estoy con el Señor en intimidad, oro, hablo con Él en todo momento del día, lo participo de mis decisiones. Y cuando pienso en personas que sí están haciendo un mayor esfuerzo, pienso en, sin ir más lejos, en quienes vienen una hora antes porque quieren conocer más de cómo se vive con Cristo. Los invito a que lo hagan ya que estamos. Sé de algunos hermanos y hermanas que hace no mucho tiempo se juntaron y fueron a un congreso de adoración y alabanza e invirtieron tiempo y recursos para eso. Están yendo y haciendo un mayor esfuerzo porque quieren más, tienen sed. Veo a Johnny, hizo el seminario, tremendo esfuerzo, gloria a Dios por eso, y todos los que hacen el seminario. Otros se perfeccionan en su llamado, pienso también en Lidia y Bruno que no están, pero que están estudiando medicina. Es difícil cambiar, y acá en estos versículos nos está diciendo que adoptemos la nueva manera de vivir. A Pablo también le costaba vivir esa nueva realidad. Miren lo que dice en Romanos 7:15. Las cosas que no quiero hacer, esas hago. Las que quiero hacer, esas no las hago. El mismo en Corintios dice, lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Y en Efesios 2 decía, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Bueno, ya no tenemos que fluir con el mundo. Dios nos dio la gracia, ese poder, esa habilidad para vencer, lo cual nos ha equipado para seguir adelante y seguir rindiéndonos al Espíritu, que es el que hace la obra. Gálatas 5:16 dice, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Ya falta menos, del 21 al 24, vamos a leer. Asumiendo que ustedes han oído acerca de Él y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que está en Jesús, a quitarse el viejo hombre que pertenece a su antigua manera de vivir y está viciado conforme los deseos engañosos, y ser renovados en el espíritu de vuestra mente, a ponerse el nuevo hombre creado según la semejanza de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Todos luchamos con lo mismo, llegamos a la fe y cada tanto tenemos tropezones, caídas. Nuestro viejo hombre es como que quiere recordarnos cómo vivíamos antes y a veces nos seduce. Pero el Espíritu en nosotros nos da la capacidad de examinarnos. Miren lo que dice en 2 Corintios 13:5. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen la prueba. Y Colosenses 3, del 5 al 10, dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo ese enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando, miren lo que dice acá, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador.
¿nosotros la vamos renovando? No. El espíritu que Dios puso en nosotros avanza día tras día y no se detiene, y ese cambio lo produce el Espíritu de Dios en nosotros y es de adentro hacia afuera. Pablo no dijo convertite en la nueva persona, porque es Dios el que la crea. Voy a leer rápidamente estos versículos. Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo hizo Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Romanos, vestíos del Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que, de alguna manera, nos estamos quitando algo que ya no existe, ¿no? Para vestirnos de una nueva creación que sí existe gracias a la obra de Cristo en la cruz. Primera Corintios 5:7 dice, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, así como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya no hay pecado en nosotros cuando estamos en Cristo. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de un seguidor de Jesús? Cuando empieza a caminar con Él, empieza limpio. Desde el hecho que somos sin levadura, desde que Cristo ya fue crucificado por nosotros. Después el Espíritu nos ayuda a limpiar los restos de levadura vieja. Si menciono la obra de Da Vinci, el David, ¿saben de qué estoy hablando? Una obra increíble, majestuosa. Y Da Vinci decía que el David ya existía en la piedra y estaba toda la piedra ahí virgen antes de que la empiece a trabajar y que él solo le quitó los pedazos que sobraban. Y así se podía ver el David. Al recibir el Espíritu de Dios, la obra está completa en nosotros. Él después va sacando todo lo que está de más. Y esa es la función por el resto de nuestra vida, ¿de quién? Del Espíritu, no mía. Yo le tengo que dar el lugar, me tengo que salir del medio, dejar que obre, hasta que termine de sacar los pedazos de piedra y la mugre de mi vida anterior. Y así nos vestimos en Cristo y conformamos nuestra vida a Él. Versículo 23. Ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Otra vez, no dice renovate. Ser renovados es el espíritu el que está trabajando en nosotros. De nuevo, nosotros siempre creemos que tenemos que hacer algo y eso es orgullo o ignorancia, como decía antes. El problema fundamental son los deseos que tenemos que están basados en engaño. El enemigo nos engaña constantemente. Tenemos que poder aprender a reconocer la voz del enemigo y la voz del Espíritu que conviven en nosotros. Nuestros pensamientos, creo que lo decías también Pablo más temprano, se convierten en acciones, las acciones en hábitos y los hábitos con el tiempo en cultura. Llenemos nuestra mente de vida, hablemos vida los unos a los otros. La vida es Cristo. El espíritu de mi mente es aquel que no quiere a Dios en ella, no aprueba nada de Dios. Romanos 1:28
Miren lo que hace Dios con una mente que no quiere saber nada de Él. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Debemos desear lo que Dios desea. El principio de la sabiduría es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Ese es el temor de Dios. ¿Qué desea Dios? Justicia y santidad. Justicia, que hagamos lo correcto. Santidad, honrar a Dios en todo lo que hago. El Salmo 1 lo define hermosamente. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Esa es la diferencia de vivir con deseos que nacen de la verdad y deseos que nacen del engaño. ¿Quién renueva nuestra manera de pensar? El Espíritu. Solo lo puede hacer el Espíritu. No nos engañemos, no pensemos otra cosa porque es así. Tenemos que fijar nuestra mente en la verdad. Y la verdad es que, miren lo que dice 2 Corintios 4, no desmayamos, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Miramos no las cosas que se ven, sino las que no se ven. El Espíritu obra constante, no se detiene. Así que llevamos nuestra mente a confiar en el Espíritu Santo y creemos la verdad que no nos estamos deteriorando, sino que siendo renovados por el Espíritu Santo. Y luego oramos, como oraba Pablo en Efesios 1:16, diciendo: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que los ojos de vuestro corazón sea iluminado. Esa es la vida cristiana. Vamos a terminar. 25 al 32 dice: por tanto, desechando la mentira, cada uno hable la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. ¿Está mal enojarse? No. El tema es que dure mucho y que nos lleve a pecado. Por eso dice que no se ponga el sol sobre su enojo. De hecho, está como asumiendo que nos vamos a enojar y que no está mal. Como todo sentimiento, cuando nos domina, ahí perdimos. Un fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Siempre estamos por encima de las emociones. 27. Y no le den oportunidad al diablo. El que robaba, que no robe más, sino más bien que trabaje haciendo tareas honradas con sus propias manos para que pueda tener algo que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no aflijan o no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, junto con toda malicia. Sean más bien bondadosos unos con otros, de corazón blando, perdonándose unos a otros como también Dios nos perdonó en Cristo. Los hechos del antiguo hombre siguen la condición del corazón del antiguo hombre. Los hechos del nuevo hombre deberían seguir la condición de su nuevo corazón. Si hay vida en nuestro corazón, si Cristo habita en nuestro corazón, hablemos vida entre nosotros, con las personas con quienes nos relacionamos. Esa gracia que nos fue dada en el versículo 7 es nuestra identidad, es tu identidad y la mía en Cristo. Ese es el llamamiento del versículo 1.
Apuntá a hacer el bien con palabras y también con tus recursos a personas que no necesariamente lo merezcan, pero que al hacerlo exaltemos a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos dio esa gracia para que la impartamos. Así que para resumir, vimos que si lo dejamos, el Espíritu de Dios hace todo lo que fue enviado a hacer en nosotros. Nos muestra a Cristo, nos da la unidad y nos edifica. Si fuera así y nosotros lo dejamos, es el fruto del Espíritu el que debería venir a la iglesia. Ir a trabajar, ir a estudiar, ir al supermercado. El fruto del Espíritu nos transforma en la novia de Cristo. Y cuando Cristo ve a su novia, la ve hermosa, sin mancha, deseable. No por nada que nosotros hayamos hecho, sino por todo lo que Él ya hizo para santificarla y hermosearla, a su novia, a la iglesia. Quiero que veamos juntos, y con esto les prometo que ya termino, cómo impactó esto que escribió Pablo su propia vida. Veamos la transformación, cómo él pasó de niño, recién nacido, después de ese encuentro con Jesús, a un hombre maduro, de un corazón duro a un corazón blando. Cuando él escribe Gálatas, arranca presentándose, Gálatas 1:1, y dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por medio de hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Pompa, circunstancia, parece un cargo público del gobierno nacional, ¿no? Así se presentó con la carta a los Gálatas. Un año después, escribiendo a los Corintios: porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 1 Corintios 15:9. Cuando escribe esta carta, la de los Efesios, 5 años después: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Ni siquiera apóstol se llamó ahí. Y en Timoteo, 3 años más tarde, la carta que le escribe al pastor de la iglesia más grande del mundo en ese momento, y esto ya es al final de su vida, dice: el primero de los pecadores. No se trata de nosotros, nunca se trató de nosotros, se trató del amor de Dios para con nosotros, su creación. Y ese hermoso llamamiento que manifestó en obediencia a Cristo en la cruz, cuando lo dio todo, nos injertó en la vid para que nuestra vida tenga un propósito y para que podamos dar fruto. Y de vuelta, el fruto no lo producimos nosotros, lo produce el Espíritu en nosotros. No puedo enfatizar lo suficiente el hecho y la necesidad que tenemos todos de creer en lo que decimos que creemos y vivirlo